Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta entrega en este mes de julio del 2022, esta nueva entrega de Experts. Hoy con un invitado súper especial para nosotros, el doctor Dieter Werthmüller. Ahorita estás en Holanda, ¿no, Dieter? Bien, y me acompañan el día de hoy, como siempre, nuestro CEO y director, Carlos Pita. Carlos, bienvenido. Gracias, Leonardo, un gusto de acompañarnos y pues encantado de escuchar a Dieter el día de hoy. Saludo, Dieter, de aquí hasta Holanda. Saludos, buen día. Y también nos acompaña, pues, quien había estado detrás de cámaras, pero que ahora nos está acompañando también para informarnos sobre lo más oportuno de los eventos que siguen en estos meses y en lo que resta del año. Nuestro queridísimo Luis Antonio Vargas. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Inge, Leo, audiencia, un gusto, Dieter, bienvenido. Y cualquier cosa, pues aquí estamos para ustedes. Muy bien, pues antes de empezar, queremos invitarlos a una conferencia que por ahí tiene Luis preparada una lámina para que ustedes se enteren. Es para el día 10 de agosto, miércoles 10 de agosto. Y ahorita Carlos nos va a platicar los pormenores también de la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, pues es la promoción de los desayunos temáticos que se han venido organizando a través de la mesa directiva actual del Colegio de Geofísicos. Está programado para el día 10 de agosto, miércoles 10, la plática que tiene por título Desarrollos actuales en la investigación de la polarización inducida por los doctores Matías Bücker y Adrián Torres Orozco. Ellos son dos destacados investigadores de este tema, muy interesante a nivel somero para temas de contaminación y muchas aplicaciones que ellos nos estarán platicando. Así es que la temática se inicia con un desayuno que tendrá un costo de 500 pesos. Y prácticamente es para recuperación de los alimentos, porque es lo que prácticamente nos cobran, son como 460 pesos, y también para cubrir la renta del salón. Entonces, esa es una cuota de recuperación de 500 pesos que podrán depositarse en los datos de la cuenta del Colegio de Geofísicos. La idea es que pues, lo hagan, los que estén interesados lo hagan previos al desayuno para que ya tengan su pase, y están considerándose alrededor de 40-45 personas, así es que hay un cupo limitado. Los invitamos a que si están interesados hagan su aportación y reserven su lugar. Bueno, pues esa es la invitación para esta charla por los doctores Matías y Adrián. Gracias, de momento lo tenemos. Entonces, gracias, Inge. Ya saben, si están en Ciudad de México para esas fechas, pues dense una vuelta ahí al colegio. Es una buena opción para hacer networking y involucrarse un poquito más en estos temas, ¿no? Sí, quiero complementar que la cita o el lugar va a ser en el Colegio de Ingenieros Petroleros. Es ahí donde vamos a llevar a cabo la charla, ¿no? Así es. Aquí arriba, en el lado derecho, está la dirección, es Poniente 134, número 411. Así es. En San Bartolo, Temehuacán. Sí, como referencia a un lado de las instalaciones del IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo. Ah, perfecto. Muy bien. Puede llegar por metro. Muy bien. Y ahí está el número de cuenta de la parte inferior derecha de la cuenta del Colegio de Geofísicos para el depósito correspondiente, y la fecha límite es el 9 de agosto. Sí, es. Ah, bueno, fecha límite. Fecha límite para confirmar la asistencia. Perdón, sí. Y el 10 de agosto a las 9 de la mañana, miércoles 10 de agosto, es el evento. Muy bien.
Pues ahí lo tienen para quienes estén interesados. Pues arranquemos con nuestro invitado del día de hoy. Quiero, antes de darle paso a la plática de Dieter, platicar un poco para quienes no lo conocen acerca de su trayectoria. En 2007 recibió su licenciatura en Ciencias de la Tierra por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, de Suiza. Y en 2009 recibió su maestría en Geofísica Aplicada por parte de la Universidad Tecnológica de Delft, la ETH de Zúrich, y la Universidad Técnica de Aquisgrán, que por cierto tuvo el premio con la mejor tesis de maestría. Después de trabajar con GPR y magnetismo para Terra en Suiza, ingeniería civil, obtuvo un doctorado en la Universidad de Edimburgo, buscando formas de combinar datos sísmicos y electromagnéticos a través de la roca física y análisis de incertidumbre. Después de recibir su doctorado, en 2013, trabajó para Petroleum Geoservices en Edimburgo, antes de mudarse a México para trabajar con datos MT, magnetotelúricos, y datos CSAMT, que son, digamos, sondeos de audio magnetotelúricos de fuente controlada, en la búsqueda de energía geotérmica y fuentes de agua subterránea. Esto lo hizo con Geotem aquí. Después obtuvo un postdoctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el IMP, en donde trabajó como investigador, trabajando con registros de pozos dieléctricos y modelado de datos electromagnéticos en general. Desde el 2018 está en la Universidad Tecnológica de Delft, trabajando sobre temas de investigación electromagnética en la exploración de petróleo y gas, minería en aguas profundas, hidratos, energía geotérmica y almacenamiento subterráneo, principalmente desde el punto de vista de modelado e inversión. Desde el 2021 colabora con TerraSys, combinando métodos electromagnéticos con magnetismo y gravedad. También es co-creador del software open source para simular datos electromagnéticos llamado MSIG. Y tengo entendido que al final Dieter nos va a mostrar un poco cómo trabaja este software. Y pues el día de hoy nos trae esta plática que ha titulado Modelado e inversión de datos CSEM en la exploración y la importancia del código abierto en geofísica. Bienvenido, Dieter. Un gusto para nosotros. Bienvenido, Dieter. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad a mostrar un poco de las cosas que hice en los últimos años desde que salí de México, antes de la locura que se llama pandemia, justo antes. Intentar compartir mi... Esperamos a ver. ¿Ya ven ven las láminas? Sí. Perfecto. Bueno, antes de nada, una disculpa. Las láminas casi todas son en inglés, que son, como siempre, láminas reusadas de varias otras oportunidades. Una mezcla, pero también de mi, como dicen, una disculpa por mi Spanglish. Mi Spanish está peorando cada año. Salí de México. Espero que me entiendan. Si no, le ponen en el chat qué dice. Y intentamos a resolver cualquier duda que hay. Modelado de inversión de datos CSM, a lo mejor hay menos inversión que unos a lo mejor quieren. En mi vida no he invertido mucho tiempo en inversiones, para decir. Me enfoco siempre mucho más en el modelado de datos, en el modelado preciso y rápido, pero de vez en cuando también echo un ojo a la inversión y qué hacen toda la gente que invierte en los datos, que es en una manera una completa historia diferente.
Pero vamos, tengo unas láminas, a ver cuánto tiempo me cuesta y como dijeron antes, espero que al final hay tiempo para rápido ver si podemos hacer unos ejemplos para mostrarles cómo hacer un cálculo del campo electromagnético y con mis herramientas. Pues con este que le voy. Aquí, ya, sí, un poco de historia. Ese es el Eddy 2 Mare y es una pequeña herramienta que hice con Geotem hace 7 años y está en mi, a ver, rápido, está en mi página de GitHub y hoy lo fui a buscar, pensé, todavía está allá, a ver, y aquí está la Geotem Ingeniería CV y tiene mucho que ver con mi curso de esta salida o de este Geotem y después en el IMP, ahora en la TU Delft. A ver si podemos switchear la pantalla, Dieter, porque no estamos viendo la siguiente lámina después de la lámina de presentación. ¿Qué ven ahora? Estamos viendo la primera lámina, que es la de la presentación, del título. No quiere. A ver. Desktop 1. ¿Y ahora? El navegador. Ahora sí. Ahora es el navegador. A ver si funciona así. Sí, aquí es mi GitHub donde está el Eddy 2 Mare que se desarrolló en tiempo de Geotem. Y cuando vino a Geotem empezamos con el CSAMT y queríamos invertir datos de MT y CSAMT y si posible conjunto y empezamos a usar el Mare2DM de Kerry Key, pero necesitamos algo para rápido leer los datos y hacer los archivos para entrar a la inversión y creé esta pequeña herramienta Eddy 2 Mare y pregunté a Carlos en este momento si está de acuerdo, si como usamos un código abierto, Mare2DM, si está de acuerdo, si también lo ponemos abierto. Y Carlos dijo, sí, está bien, así lo ponemos afuera. Fue casi mi primer, digamos, código que puse así en el web, por así decir. Estoy seguro que hoy en día Geotem no requiere de esta herramienta y con Teraver y todo tienen cosas mucho más avanzadas que ese pequeño GUI de MATLAB, pero fue un inicio y me parecía importante. En su momento nos ayudó mucho. Sí. Las opciones que trabajaste del Cuemanco, con el Mario 2D, en fin, muchas cosas también acá. Y así seguí saliendo de Geotem, fue al IMP, en IMP hice este código que bauticé en PyMod, que es para la computación de la onda electromagnética en 3D, pero por un modelo de capas. Entonces lo puedes hacer a través de recursiones semianalítico. Y después en la TU Delft ahora hice este código EMG3D, que es por ondas electromagnéticas multigrid en 3D, para hacer lo mismo, la computación de ondas electromagnéticas en 3D, pero también por modelos 3D. Y le junté en este MSIG, lo pueden así en emsig.xyz. Lo pueden encontrar, pero ya. Pero lo que voy, al final, como dije, si tenemos tiempo, voy a rápido usar los dos para mostrar cómo usarlo, pero primero vamos a hacer dónde desarrollé esta herramienta EMG3D para cuál proyecto. Y para empezar, pensé voy a robar, no son míos, unas láminas como introducción a CSM en petróleo marino, que es para que todos estén en el mismo punto. Después el Guitar Chim fue el proyecto que trabajé por 3 años, el postdoc aquí en la TU Delft.
un artículo en una colaboración que a mí me gusta mucho. Voy a mostrar unas láminas y allá viene la importancia del código abierto, porque con modelación 3D tú no tienes verdadero una seguridad que lo que tú modelas está correcto. Lo único que puedes hacer es compararlo con otros modeladores y ver si dan el mismo resultado, pero no hay una otra manera que decir las ondas que obtienes son correctos. Y es uno de los problemas de la modelación complicada, decimos. Al final, un poco de commercial, les quiero mostrar el Software Underground, que es una sociedad que estoy muy activo y los recomiendo a todos a participar en este, y si tenemos tiempo el modeling. Estas láminas lo robé de Stephen Constable. Él dio una plática en el MTNet y quiero mostrarles, si no lo conocen. Ahora pueden ver mi navegador otra vez. Sí. Sí. Si no lo conocen, es una fuente muy rico. El mtnet.info es sobre todo para magnetotelúricos, no en particular para CSM, pero tiene una lista larga de publicaciones importantes, de códigos abiertos. Es un poco viejo la lista, creo que no tiene los más nuevos, pero hay mucha información buena. Pero en la pandemia que ellos empezaron es el Eminars, que son webinars sobre el tema de electromagnéticos. Y este no solamente es magnetotelúricos, este es de CSM, y hay muchas prácticas muy buenas de gente que seguramente conocen la mayoría, como el Alan Jones, que tenemos aquí. Hans Rudi Maurer de la ETH, donde fue a estudiar. En la temporada 1 estuvo Answorth, Doug Oldenburg, mucha gente que sí conocen, Max Mesh, ¿quién diría del? A ver. El Pusiref, que todo del redes neurales, tiene una práctica muy interesante. Kerry Key del Mare 2TM, Randy Mackey, que seguramente todo con el Winglink conocen a Randy Mackey. Hay mucha información muy buena, y los próximos 3 láminas robé de esta página de Steve Constable, y es sobre la historia de CSM Marino. Y CSM Marino tiene una vida corta, si quieres. Empezó de verdad en 2002 con Southampton University, con Scripps University en San Diego, con Exxon y alguien que se me fue. Fueron unos pocos, y vino de la magnetotelúrico, y lo pueden ver aquí, todos que hacen magnetotelúricos. Los receptores del sistema más común son 2 dipolos cruzados de más o menos 1 metro, y en el centro tienes las bobinas magnéticas en 3 direcciones, en 2 cruzadas y una vertical. Es casi lo mismo que usamos en el MT terrestre, solamente a lo mejor un poco más compacto para dejarlo en la profundidad en el mar. Y después con un barco vuelas, digamos, volar, al menos en inglés, aunque es nadar, vuelas con tu fuente arriba y emites un señal eléctrico que después mides, después de la propagación en el subsuelo, mides en tus receptores. Y de ese viene completamente del académico, del magnetotelúrico. En el MT, en el marino, es en cierta manera mucho más fácil que terrestre, porque no tienes todo el problema del ruido que tenemos nosotros si ponemos las bobinas en el DF, digamos. Y lo puedes dejar allá, medir por días, sino semanas, y después llegas a profundidades de 10, sino 100 kilómetros, y está mucho usado para las placas donde suben, bajan las placas y cuestiones así. Pero en el petróleo, como aquí dije, sí, 2002, es más, vieron que el señal eléctrico es sensitivo a
pequeñas capas muy resistivas. Y lo que ven aquí en la derecha es un modelado si pones aceite en tu roca y un modelado si pones agua salado en tu roca, y da dos diferentes respuestas, y las que me diste parecen más al modelo que tiene aceite, y este fue como esta publicación fue como uno de los inicios del hype, digamos, del hype del CSM en 2000 hasta, duró como hasta 2010 y cayó muy fuerte porque, yo digo no por la ciencia, pero por los que lo vendieron a los clientes, se vendió como, ya olvídense de la sísmica, con el CSM puedes hacer todo, es THA, Direct Hydrocarbon Indicator, podemos hacer todo, y como sabemos hoy así no es. La electromagnética es muy importante, te da mucha información, pero cuando sabes si se puede aplicar y cómo aplicar, y solamente conjunto con otros datos sísmicos de pozos, gravimetría magnética, lo que sea, pero solito no tiene la resolución para detectar petróleo. Y por qué ayuda, y esta es la gráfica que normalmente se muestra, es en el eje abajo tenemos la saturación de gas, a la izquierda no tiene ningún gas, solamente agua salado, a la derecha es 100% gas, y la velocidad sísmica cae muy rápido, y si tú tienes un 20% de gas en tu yacimiento, hasta 100% de gas, la velocidad sísmica casi ya no casi no varía. Entonces, solamente con la sísmica no puedes detectar si el gas que está en un yacimiento es económicamente interesante para producirlo, o si es inútil porque es muy poquito. Y la resistividad, sin embargo, siempre sube como función de la saturación. Y entonces, si tú combinas estos dos métodos, te puede ayudar a distinguir entre yacimientos que tienen un poquito gas y yacimientos que tienen gas que es interesante para producir. Esta es la idea principal. Entonces, ya paro con las láminas robadas y vamos a mi proyecto. La razón por cual fue a Holanda fue Gitarochim, es el nombre que dieron a este proyecto. Es un proyecto que fue patrocinado por Horizon 2020, que es un gran proyecto de Europa para pagar a investigación en toda Europa. Y Gitarochim es un poco un chiste al Jimi Hendrix con su guitarra, obviamente, pero la palabra es for Geophysical Interpretation with Target-Oriented Joint Inversion Modules. Y vamos a ver qué significa Y estuvo un programa de Alemania-Holanda con dos institutos en Alemania, el Geomar y el GFZ en Potsdam, con dos empresas de Alemania, Tech Geophysics y TerraSys Geophysics. Tuvieron en un momento una oficina en Villahermosa, pero creo en el momento ya no. Conjunto con una empresa, no me acuerdo, que ya no existe, creo. Y la TU Delft. Y también fue apoyado por la Universidad de Southampton, algunos usaron el laboratorio de Southampton y datos de Equinor de la Barentszee, de datos sísmicos y electromagnéticos. Y la idea era principal les voy a hablar mucho de código abierto. Desafortunadamente, todo no es abierto. Excepto por mi contribución, el resto es parte de diferentes
empresas o instituciones. TerraSys tiene esta inversion framework, ni sé qué es como un código, digamos, para invertir en cual puedes conectar cualquier módulo de computación. Mientras el módulo tiene que ser capaz de hacer un gradiente de tu propiedad, y si puede producir un gradiente, le puedes conectar a este framework. Y lo que se conectó de TEC, por ejemplo, es tomografía sísmica. De TerraSys propia son gravedad y magnética, datos magnéticos y de gravedad. Y Potsdam hizo mucho de pozos, y a ver qué datos en los pozos y cómo podemos hacer el upscaling de eso para la dimensión de la sísmica o electromagnética. Igual la electromagnética, y todo eso tú pones en esta inversión, y como dice, es una inversión estructural, no de voxeles. Es una inversión estructural, y aquí después lo vemos más grande. Hay un cuerpo de sal, y la inversión puede pujar y elongar y modificar este cuerpo de sal para ver cómo es la forma mejor que todos los datos se ajusten a los que medimos. Y esta es como una ilustración artística con los datos magnéticos de gravedad, unas secciones de electromagnéticos y sísmica que todo viene adentro conjunto en este framework. Y tuvimos tres datos, uno de hidratos en el mar Negro, no sé, Black Sea, unos hidratos, unos petróleo en el norte de Noruega, y unos deep sea mining, la minería de aguas profundas con sulfidos, pero al final casi solamente hemos trabajado con estos. Como siempre, el tiempo se hizo corto y tuvimos que ver que a lo menos sacamos unos resultados de uno de los tres campos. Y en estos 3 años les mostré todos los que estuvieran adentro, pero el trabajo de TU Delft era hacer la computación de electromagnéticos, y es cuando yo hice el código EMG3D. Es basado, no es algo completamente nuevo, es basado en código de Wim Mulder de Shell de los 2006, y reimplementado y después pues añadido muchas cosas, obviamente, pero el core, el kernel, el corazón es de Wim Mulder. Y la idea de EMG3D, que es la diferencia a muchos otros códigos abiertos que hoy en día tienes de electromagnéticos, es que nunca forma la matriz de AX igual B. Eso es lo que tienes que resolver en cualquier modelación, pero nunca forma la matrix A, que tiene ventajas, muchas desventajas. Entonces, no digo que es mejor, pero te resuelve unos problemas, y un problema es que no requiere tanto memoria ni CPU. Aquí puedes ver, este es el CPU de 100.000 voxel, 1 millón, 10 millones, 100 millones, y aquí es el tiempo que toma, y el código es lineal. Si tú doblas las voxeles, doblas el tiempo que necesitas para programarlo. Y lo mismo es para la memoria. Y esto significa que tú puedes usar este código y correr en tu laptop. No necesitas un supercompu, no necesitas un tera de memoria, lo puedes hacer en tu laptop, y te permite hacer pruebas rápidas y probar cualquier cosa. A lo mejor después quieres ir a otro código, pero te permite hacer muchas cosas rápido. La desventaja, para que no dicen que solamente digo lo bueno, la desventaja es si tú tienes
es un solver iterativo, entonces tú nunca formas la matrix A, este dice matrix free, por eso requiere poco memoria, pero eso significa que los solvers directos que forman la matrix A y lo pueden invertir. Después, si tú tienes AX, por esto tengo esta mágica. Lo que siempre resuelves es este simple ecuación, ¿no? Que P es tu fuente, X es el campo electromagnético que quieres obtener y A son tus ecuaciones. Y lo que tú resuelvas, tienes que invertir tu matrix P multiplicado por la fuente, tienes tu campo electromagnético. Ahora en solvers iterativa nunca obtienes el A. Tú solamente te aproximas hasta que estás satisfecho y tomas pero nunca obtienes la completa matrix, que lo hace rápido y baja memoria. Pero si tú tienes muchas diferentes fuentes y tú tienes matrix invertido, fuentes adicionales vienen casi a ningún costo. Esta es la ventaja de direct solvers, que una vez que tienes la matrix, lo puedes aplicar a cualquier fuente. No. Bueno, y este es un ejemplo de la SEG. Si tenemos tiempo, vamos a hacer este ejemplo rápido al final. A lo mejor lo conocen del SALT model de la SEG-EAG de los 90s. Es un modelo de velocidad, pero lo hicimos a través de una transformación velocidad a resistividad, un cuerpo de resistividades, y tiene aquí como 2.1 millones de voxeles. Y esta es la respuesta por 1 Hertz y si no mal me recuerdo, toma como 2-3 minutos en mi compu, en mi laptop, y lo puedes calcular tú. Y si quieres calcular uno con tantas células con un direct solver como Simpeg, Custom, PetChem que vemos después, necesitas un supercompu con 2, 3, 4, 100 gigabytes de memoria. Esa es la diferencia. Bueno, de este modelo rápido unos ejemplos. El Marte del Barentszee es famoso por mucho sal. Tienen sal domos, no sé, esos cuerpos de sal, y ese lo hace muy difícil porque muchas veces al lado de estos cuerpos son yacimientos o pueden ser yacimientos. Y aquí vemos el modelado no, los puntos son los datos adquiridos por EMGS, me imagino, en 2006-2007. Y la línea sólida es la respuesta del modelo inicial, el mejor modelo que hicimos. Y obviamente en la inversión queremos mejorar estas líneas que representan mejor los datos. Este fue hasta donde yo me involucré en la inversión, para ser honesto. Y la inversión se ve así: tienes muchos cuerpos aquí, y los cuerpos que son más lejos de los datos están más o menos fijos, pero los cuerpos de interés son flexibles. Y vamos a la próxima. Son cuerpos así de triangulados y tienen todas estas flechas. Y entonces en la inversión estas flechas se pueden estirar o pujar para modificar el cuerpo de sal en cualquier dirección, y también el valor del sal, de la resistividad o cuánto pesa en la gravedad o su susceptibilidad por los datos de magnéticos, todos se pueden ajustar. Entonces viene adentro la gravedad, la magnética, los pozos, hay un pozo aquí al lado, y la CSM. Y podemos ver aquí, los puntos son donde hay mediciones de gravedad y magnética, yo creo.
Y la sección, este es de los electromagnéticos, lo que yo conozco mejor, y es el modelo inicial y después es el modelo final. Y aquí es un poco más difícil a ver, pero aquí tienen esta sección que cruza los cuerpos, y lo que Equinor estaba muy interesado es cómo se ven los lados del cuerpo, porque con la sísmica muchas veces esto no puedes ver muy bien. Y aquí entonces entró la tomografía sísmica, la gravedad y la electromagnética para tener una resolución, esperamos, mejor que antes, o a lo menos es un ajuste del cuerpo que puede explicar todos los datos. Al final no podemos hacer más en la inversión que explicar los datos. Y aquí lo ven más grande. Es el cuerpo inicial, que solamente fue una bola redonda, y después el modelo final. Y como sabemos todo, esa es una versión, una posibilidad de los modelos finales. Hay como 100.000 otros, como sabemos todos. El espacio de las posibles soluciones es grande. Y aquí es junto si lo haces solito. En la columna izquierda es la CSM, en la mediana es la gravedad, y en la derecha la magnética, o al revés. A la izquierda es la CSM, es lo que sé. Y lo que ve es que el ajuste de los métodos solitos y el ajuste conjunto. Y obviamente si tú das tu modelo a diferentes datos, lo van a deformar en diferentes maneras, pero solamente tenemos una realidad. Entonces creemos que es mejor si el cuerpo se deforma para hacer todos los datos feliz, porque al final todos los datos responden al mismo cuerpo en el subsuelo, ¿no? Y quité muchas láminas porque pensé todas se van a dormir. Aquí tengo unas cosas que hice en este proyecto, y si alguien tiene interés y quiere saber más, por favor, ponse en contacto. Me prometieron que voy a compartir las láminas después para todas estas ligas. Pueden hacer clic, todos los artículos pueden encontrar. Lo único, sobre la parte derecha vamos a hablar ahora, y esta figura es para Matías, si me escucha, o más tarde, porque en uno de mis hobbies, digamos, era los filtros digitales. Y es un tema interesante porque muchas veces si tú hablas vamos a hacer un código, entonces primero preguntan ¿en qué idioma? Y yo muchas veces digo Python, y dije no, tiene que ser C++ o Fortran, porque si no, no es rápido. Y dije, bueno, puede ser, pero hay varios puntos porque un programa puede ser rápido o lento. Uno es el idioma, seguro. Un otro punto es cómo implementas tu cosa, si haces un loop o no en MATLAB, por ejemplo, en Python. Pero el tercer punto es qué metodología usas. Y muchas veces si tú mejoras la metodología, ganas mucho más tiempo que implementarlo en otro idioma. Y estos filtros digitales es una manera en el modelado de IM, tú muchas veces cambias de dominio, de frecuencia, tiempo, de número de onda, espacio, y los filtros ayudan a ser mucho más rápido. Por ejemplo, en el modelado electromagnéticos de capas, tú casi nunca usas el Fast Fourier Transform, aunque se llama Fast. Hay métodos mucho más rápidos en este caso, que son estos filtros digitales. En un momento queríamos publicar, creo fue un artículo, y nos preguntaron, pero no funciona para polarización inducida. Y por eso tengo aquí para Matías, porque lo pudimos lograr, y al final lo podríamos mostrar que los filtros también se pueden aplicar para la polarización inducida. Y ya.
Entonces, lo que es más cerca de mi corazón es el código abierto, la comunidad, trabajar juntos para mejorar la geofísica, digamos, juntos, en lugar de cada empresa para sí mismo. ¿Por qué no trabajamos juntos y mejoramos lo que tenemos? Y aquí lo hicimos es 4 códigos. Hicimos una comparación de lo que modelamos. Este es el PetChem, que es Castillo Reyes, es un mexicano, que es en Barcelona, en el Supercomputing Center desde muchos años ahora, 5 o más. Hizo su doctorado ya, después postdoc, no sé cuál exactamente es su posición ahora, pero está ya desde un buen rato. Castem es Rafael Rochlitz, está en Alemania. Simpec es un grupo grande ahora de todo el mundo, pero su origen es en Canadá, en Vancouver, con Doug Aldenburg. Y los 3 códigos pueden modelar ondas electromagnéticos. Estos 2, PetChem y Castem, usan mallas de finitos elementos, triángulos. Simpec es interesante porque tiene varios mallas, tienen regulares, como yo uso en el EMG3D. También tiene octri, no sé en español, árboles octavos, no sé. A lo mejor al final. Este es un octri, cuando tú vas más fino o más grueso en doblar o juntar voxeles. Entonces tienen regulares, octri o cilíndricos. Y muy recientemente, pero creo todavía no está en el main código, también tienen finitos elementos. Entonces el mismo código tiene muchos mallas que puede ser muy interesante también para comparar diferentes mallas. ¿Qué influencia tiene la malla en tu resultado de modelado? Entonces nos juntamos y decimos, vamos a hacer una comparación de los códigos. Y lo primero es, usamos un modelo de capa, un dipolo con muchos receptores en el fondo, y lo podemos comparar a la respuesta analítica, que siempre es lo más seguro. Y lo que vemos aquí es el parte real, imaginario, absoluto, y casi en todos los lugares el error es abajo de 1%, lo que esperas. Que está bien, cerca del fuente se peoró mucho el error, que se puede mejorar, hacer mallas mucho más finas, pero al costo del tiempo que toma el código, obviamente. Entonces eso fue como pues si eso no funciona, ya no hay nada que hacer. Pero entonces ponemos adentro unos cuerpos, entonces un modelo todavía muy simplístico para decir, y comparamos otra vez los diferentes códigos y todavía así, si es un código muy simple, con cuerpos simples, los códigos todos hacen más o menos lo mismo, no puedes ver. Por eso solamente mostré una versión del resultado. Aquí el inline es esta línea de 0. Broadside menos 3 kilómetros es esta línea de receptores y la otra es esta línea de receptores. Solamente son 3 líneas en paralelo, pero solamente mostré un código porque todos son arriba del otro, ¿no? Casi no puedes ver con tus ojos la diferencia. La diferencia se mostró aquí y casi siempre es abajo de más o menos 1%. Entonces con esto estuvimos muy felices, pero obviamente nuestra Tierra no es así. Se ve más algo así, complicado. Y ese es un Marlin AR3D. Si requieren una vez un Open Dataset, les recomiendo mucho. Correa Meneses, son 2 investigadores de Brasil, yo creo ambos en Petrobras. Hicieron un modelo muy grande marino, offshore, la costa de Brasil, de un viejo yacimiento, se llama Marlin. Hicieron una malla muy grande y después produjeron datos CSM, IMT,
y todo lo publicaron en abierto, los datos también. Entonces son unos datos muy bien para comparar o para probar tus propias herramientas, qué tal son en comparación con esto, porque para la computación ellos usaron el código de EMGS, que es probablemente una de las empresas con más experiencia en electromagnéticos marinos. Y hicimos otra vez todos los 4 códigos, hicieron la computación, y aquí tenemos o sea, ese es el receptor, y tenemos aquí los puntos rojos son los lugares del fuente. Y como muchas veces en la modelación electromagnética, tú usas la reciprocidad. Entonces, haces al revés. Nosotros modelamos el receptor como fuente y tratamos los puntos de fuente como receptores para solamente hacer una modelación, pero por la ley de las ecuaciones de Maxwell, este se puede intercambiar sin perder ninguna cosa. Y si vemos aquí el componente más fuerte, el inline component, si tienes la fuente, un dipolo así y los receptores así, otra vez con el ojo casi no puedes ver la diferencia entre los 4 códigos. Y igual para el broadside lo llamamos aquí, todavía son la fuente y los receptores son en la dirección X, pero creo unos 2 kilómetros al lado. Lo que es muy mal es aquí el campo EYE, que es si tu fuente es en X y tus receptores son en EYE, pero en teoría, si tú tienes digamos un modelo de capas o un full space, un homogéneo, una tierra homogénea, este campo es 0. Y entonces lo único campo que tienes en esta configuración son resultados de la topografía, y son muy bajas, como podemos ver, el campo que es de -13, y son 2 magnitudes más bajos que lo que tú normalmente usas. Entonces, eso no importa, y los códigos son casi igual por los ojos, pero si lo comparas numéricamente, ves que tienes errores grandes, tienes errores hasta 5% fácil en baja frecuencia y hasta 10% en 1 Hz. Y esto nos sorprendió mucho, y una razón es que la interpolación en los 4 códigos se podría mejorar. Una vez que tienes el campo, interpolar tu campo al lugar donde está la fuente, el receptor. Eso se podría mejorar, pero también nos sorprendió la influencia de la malla. Y aquí comparamos diferentes códigos con diferentes, y Castem y Pechem tiene un error casi 0.01%. Entonces, esos son igual. Y la razón es que ellos usaron la misma malla. Entonces, eso nos muestra que los códigos te dan la misma respuesta si usas la misma malla. Pero si tú usas diferentes mallas, vas a obtener diferentes respuestas. Y este tiene muchas aplicaciones. Aquí tenemos las 3 mallas. Es la malla regular que usé con mi código, el malla de Octree que usa Simpeg, y la malla de Finite Elements que usaron Pechem y Castem. Y aquí es el campo eléctrico en un slice a profundidad, en una sección a profundidad. Y los puntos rojos aquí son los puntos de mediciones que son en la mitad entre estas 2 líneas blancas. Entonces, en esta zona, donde tenemos mallas muy finas, obviamente, los campos están casi igual, casi no podemos distinguirlos. Pero si tú vas a profundidad, ves grandes diferencias. Aunque con estas diferencias obtienes el mismo resultado. Entonces, si tú después haces inversiones, tienes que saber
o tienes que pensar cuánto puedes esperar de tu inversión que te da una resolución. Si tú esperas aquí encontrar un yacimiento, pero estos 3 resultados te dan la misma respuesta en tus receptores, tienes que pensar qué tanto puedes confiar en tu inversión. Aquí es el modelo de la resistividad, o sea, es este malla. Este es el campo electromagnético. Y esta es la resistividad. Y entonces, otra vez, todos esos 3 modelos de resistividad dan el mismo resultado en los receptores, que para nosotros fue muy interesante. Creemos que se requiere hacer mucho más comparaciones en 3D. Siempre lo puedes comparar con respuestas analíticas para capas, pero es una limitación si tu código es bien a reproducir un sistema de capas, no significa que también esté bien para modelos complicados. Abajo rápido, cuando hicimos ese artículo siempre fue muy claro que no es una competición de velocidad y no pusimos mucho esfuerzo en hacer nuestros códigos rápido por esta aplicación, pero se pueden ver las diferencias entre solvers, direct solvers que usan 230 gigabytes, 155 gigabytes, que necesitas una máquina muy poderosa, y el multigrid solver que puedes fácilmente correr en tu laptop. Esa es la diferencia más grande. También fue con un CPU nada más, mientras los Finite Element usaron obviamente muchos CPUs para la computación. También lo deja para las láminas, son los datos abiertos de Marlin, si quieren estos datos para comparar sus códigos, por ejemplo, y les interesa. Las próximas 2 láminas también son solamente para los que tienen interés. En el momento trabajo con Simpeg. Si no conocen Simpeg, les recomiendo. Simpeg es una herramienta muy hermosa para electromagnéticos, gravedad, inversiones conjuntas. Tiene mucha información, muchos ejemplos, muchos tutoriales en línea en su página simpeg.xyz. Y trabajamos recientemente con Sogi Kang para hacer una combinación, usar su código para la inversión con mi código para el modelado rápido de electromagnéticos. Y esta fue una publicación en línea, como todo en la pandemia, donde mostró Sogi, creo fue en América del Sur, una adquisición de helicóptero para minería y cómo usar después los 2 códigos juntos para ver si se pueden localizar minerales o no. Y la misma aquí hicimos PyGimli. Si no conocen PyGimli, otra vez les recomiendo, tiene mucha información, es una aplicación muy bien, una comunidad bien para muchos diferentes tipos de geofísica, y también intento con ellos hacer trabajos conjuntos. A lo mejor podemos ver rápido para los que interesa más la inversión. Estas ligas de las transformaciones les doy en un segundo, pero solamente quiero El GitHub a veces no muestra bien estos notebooks. Y si no muestra bien GitHub el notebook, hay NBViewer que hace un mejor trabajo. Y lo que hicieron de PyGimli es, hacemos un poco más grande, cargan PyGimli, cargan mi código y usan como modelador, forward modeler, para usar su inversión. Este es todo de PyGimli, para obtener
resultados en este es una de capas de electromagnéticos. Entonces, otra vez, para mí son dos cosas que siempre me motivan para el código abierto. Una es comparaciones. Si algo es cerrado, yo no puedo compararlo porque no sabemos de verdad cómo se produjo, qué usaron adentro de su código. Pero el otro es también, si es abierto, se puede empezar a conectar. Y creo hoy, sobre todo también para los estudiantes, los jóvenes que salen de la carrera, hoy en día en la geofísica hay tantas herramientas que puedes usar y hacer cosas que nosotros hace 15, 20 años o más ni podríamos soñar que tener estas herramientas para hacer estudios sin pagar 20,000 euros, que quiere decir 100,000 de pesos mexicanos a una empresa. Para terminar rápido, aquí ven mi camisa, hasta tengo comerciales en mi ropa. No sé si conocen el Software Underground. Es una comunidad que vive sobre todo en Slack. En el momento son como 4,500 miembros en el Slack suscritos, pero obviamente son muchos duplicados o desaparecidos o ya. Pero cada semana las estadísticas muestran como cada semana hay como 300 personas en línea que discutan sobre rocas, sobre herramientas, sobre problemas de geofísica. Puedes encontrar ayuda si tienes cualquier duda. Déjame verlo rápido. Casi todas las librerías, sobre todo las en Python de geofísica, están presentes en el SWAN. Hay gente de Simpec, de PyLops, de Vito, la herramienta sísmica, de Segway.io, de leer Segway, archivos Segway, ChemPy, que es para modelar modelos geológicos y hacer estadística, Fatiando con toda su gravedad y magnética, PyGimli, como dije, Lasso. Hay un montón de herramientas que se pueden usar y casi todos aquí en este SWAN Slack. Aquí, por ejemplo, de ayer alguien preguntó con esta variación del campo magnético y duró nada más unos minutos o horas y hubo muchas respuestas de gente que tienen una experiencia o algo para compartir. Entonces yo creo es una muy buena fuente, sobre todo aquí el YouTube. Hicimos conferencias en línea también en la pandemia en 2020, 21, 22, con tutoriales de cualquier tipo de modelar y invertir datos geofísicos. Y todos estos videos están en línea, se pueden usar. Hay tutoriales de este año OCamPy, muy interesante, de una nueva herramienta de inversión en Python. Hubo tutoriales de PyGimli, hay de Simpeg, hay de cómo producir tu propio módulo en Python, de geotermia, de muchas cosas. O sea, sí. Nada más le puedo recomendar. También el Data Underground es uno de los productos del Software Underground para encontrar datos abiertos que puedes usar abiertamente. Y de Open Geoscience es una lista larguísima de herramientas de código abierto. Puedes ver, hay de sísmica, GPR, de pozos, hasta química, geología, visualización. Es una lista larguísima y siempre me sorprende que cuánta cosa hay. Y normalmente si yo busco algo, casi siempre ya existe hoy en día. Entonces, este es nada más mi pequeña comercial para el Software Underground. Es
libre, siempre va a estar libre, es de los miembros, para los miembros, es, sí, como decimos aquí, es grassroots sociedades, es gente que tienen la misma pasión para rocas, el subsuelo y códigos, se juntan allá y discuten y hablan juntos. Y creo que con este se acabaron las láminas y podría hacer unos ejemplos, pero a lo mejor primero unas preguntas o cómo ven. Yo creo que adelante, Dieter, Sí, con los ejemplos. va. Y al final nos vamos con las preguntas. Una pregunta nada más, aprovechando. En esta página de YouTube, ¿en qué idioma están las presentaciones? ¿En inglés? Sí, ese sí. Yo creo, si no mal me... entonces, todavía estoy compartiendo. Ya. Sí. Pero tengo que... Aquí estamos. Creo el año pasado fue la primera vez que hubo uno en español. Ok. Hay una pequeña grupo, no hay una pequeña grupo. Hay muchos de países que hablan español. Y el año pasado hubo uno en español, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero muchas veces uno es lo que hablan, pero como, a ver, por ejemplo, aquí siempre o muchos de esos vienen con sus, por ejemplo, notebooks. Entonces lo puedes bajar y aunque a lo mejor no se entiende todo, pero siguiendo lo que ellos hacen en estos códigos, se puede un poco seguir lo que hacen. Sí. De acuerdo. Lo voy a dejar aquí. Y, o sea, también en el Slack no dice, absolutamente no es prohibido hacer canales españoles. Déjame, por ejemplo, aquí hay creo más de 200 diferentes canales. Por ejemplo, PyGimli, GenPy tienen sus propios channels, Python, hackathons, hay muchos hackathons, hay geotermia, hay otros idiomas, hay Julia o R. Y, o sea, es como dije, es de los usuarios para los usuarios. Tú puedes ir aquí y crear un grupo hoy. Y puedes crear un grupo hoy y decir geofísicas en México. Y todos se reúnen allá y puedes discutir allá y hablar y a lo mejor se juntan en unas semanas o meses, se juntan otros geofísicos, a lo mejor no de México, pero alrededor que también quieren interactuar con ustedes. Entonces, está abierto, está abierto. Okay. Entonces, solamente quiero rápido mostrar dos ejemplos para mostrar qué rápido se puede hacer una computación del campo electromagnético y también a lo mejor tomar un poco el miedo con empezar a hacer la computación. No voy al detalle de instalar Python y un Python Notebook. Me imagino que es conocido y si no sería en el YouTube de Software Underground hay tutoriales para eso. Pero solamente voy al manual. Déjame hacerlo. Este es el código en PyMod de las capas. Y en la instalación, si tienen Python instalado, si ustedes quieren el Python, es tan fácil como el pip install y en PyMod. Y en unos segundos, pues, yo lo tengo, ese no es justo. Déjame de instalarlo. Y escribir bien.
también darles una que puedan ver mejor, así. Básicamente eso es todo para instalar el código de capas. Y igual el código 3D se instala igual. O sea, la instalación debería ser rápido y fácil, pero otra vez si alguien de la audiencia lo intenta y tiene problemas, no duden en escribirme. Voy a poner al final de las láminas que GTM va a compartir, voy a poner mis datos de contactos que podrían escribir. Entonces hacemos rápido un ejemplo de 1D, que es siempre más fácil a entender porque son capas, y después por eso aquí empiezo con un papel blanco, digo, y después reproducimos el ejemplo del SAL de SG, que reprodujo el ejemplo que ya tengo listo. Pero lo que normalmente hacen Python, si usan Python, para ustedes es muy conocido. Tienes que importar los módulos. NumPy es el módulo para hacer cálculos numéricos. AMPyMod es mi código y también necesitamos algo para dibujar, trazar los resultados. Entonces, AMPyMod, la función más flexible, digamos, es el AMPyMod.pypole. Y si aquí pedimos la ayuda, tenemos los parámetros que toma y podemos seguir nada más. Entonces, primero es una fuente. Una fuente, tenemos que decir, hay dos diferentes variaciones, usamos tenemos que decir X, Y, Z, o sea, los coordinatos. Digamos en el X0, 0, hacemos algo en el mar somero, 0, 0 es el azimut y dip, pero decimos es en línea de X y este es nuestro receptor. Esta fuente, después lo mismo para los receptores. Offset sin 0, un poco más profundo en el fondo del mar y 0, 0 también. Y ahora puse aquí offset y offset decimos es algo de 2 kilómetros a 10 kilómetros si queremos 101 receptores. Este me gusta. Entonces, estos son nuestros receptores. ¿Qué más tenemos que usar para hacer un modelo de capa? La profundidad. Esta es una lista de interfaces de nuestro modelo. Entonces, digamos, la primera interfaz es 0, es donde el aire va al agua. Una profundidad de agua de 300 metros porque puse mis receptores en el fondo del mar. Decimos después unos 500 metros de baja resistividad, después unos 200 metros de alta resistividad. Es muy somero, hacemos 1 kilómetro. 200 y así es. Es un modelo muy simple, a lo mejor si es la profundidad, set, tenemos el agua, después la resistividad es muy alta, el aire, el agua, después un overburden en inglés, no sé, español, después un yacimiento y regresamos. Es un modelo simple que hacemos aquí como ejemplo. ¿Qué necesitamos más? La resistividad de estas capas. Entonces, primero es aire, después viene la resistividad del mar. Nuestro parte somero tiene un ohmmetro.
el yacimiento, digamos, 100 y abajo otro es 1. Y lo que falta es el parámetro que yo llamo frec time, porque puede ser frecuencia o tiempo, depende del señal. Por default, por estándar, el señal es none, que significa que es en el dominio de frecuencia. Y tomamos el 1 Hz. Si ustedes ponen aquí 0, es una onda de un impulso, entonces este parámetro va a ser de tiempo, no de frecuencia. Si ponen de 1, es una escalera que sube, escala. Y si ponen -1, es una escala que baja. Así pueden obtener diferentes señales. Y si no estoy mal, esto es todo que necesitamos para obtener nuestro campo electromagnético. Lo podemos ver. Obviamente estamos en el dominio de frecuencia, entonces es una señal compleja. Y para mostrarlo, perdón. Para ver qué hacemos primero, hacemos la amplitud, el valor absoluto del campo, que en este caso no es muy interesante. A ver si hacemos el campo real. Déjame ver si... Sí, es el campo real y el campo imaginario. Y muchas veces es un poco más interesante si lo vemos en una escala logarítmica. Y así puedes empezar a modelar tus campos, tus electrodos, tu adquisición, puedes hacer tu QC si vas al campo, qué es la distancia perfecta, cuál es la frecuencia, el tiempo perfecto. Y así a lo mejor no necesitas una modelación 3D que toma mucho tiempo. Muchas veces para diseñar tu adquisición, una herramienta de capas es suficiente. Y con este pequeño ejemplo solamente quería mostrar que no toma mucho. A lo mejor la primera vez toma un poco más tiempo, pero si van al manual, también aquí tienen todo, todas las funciones como descrito, qué son los parámetros, y a lo mejor es más fácil hacerlo visual, y hay una galería con muchos ejemplos que se pueden bajar y correr tal cual, con ejemplos de diferentes modelos y cómo se modela el campo electromagnético. Y para ir al otro, al 3D, ese tomaría mucho más tiempo para hacerlo aquí de cero, entonces uso un ejemplo que ya tengo. Otra vez creo lo dije durante la presentación, lo más difícil en el modelado 3D no es la computación, lo más difícil es hacer un modelo adecuado de tu tierra complejo. Y vamos aquí para mostrarles el ejemplo que voy a hacer, es este de la SEG que mostré en las láminas. Entonces, cada ejemplo abajo tiene un botón con el cual lo pueden bajar así, en puro Python o como notebook. Y lo cargué aquí y lo vamos a hacer uno por uno. Es un poco
igual como antes, necesitamos el NumPy para el numérico, la librería de dibujar y unos más para descargar los datos. Pooch y el OS aquí necesito porque si no tienen este dato de la SDAG, el modelo, este código aquí lo va a bajar para ustedes. Entonces no tienen que preocuparse cómo obtener el modelo. Entonces, una vez que lo tenemos, lo podemos revisar aquí, lo cargamos, es interactivo, es un modelo muy fino, no lo vamos a modelar tan fino, este tomaría un buen tiempo. ¿Cuánto? A ver. No. Sí, estos son 96 millones y media de voxeles. Este tomaría un buen rato. Por ejemplo, lo hacemos un poco más crudo. Aquí definimos una fuente, un dipolo eléctrico en estas coordenadas. Es muy parecido al EMPyMod, pero un poco más complicado, pero no demasiado. Con los ejemplos creo no es tan difícil. Definimos la frecuencia, 1 Hz. Y después lo que hago aquí, y sin ir a detalles, esta función está bien documentado. Como dije, lo más difícil es hacer una malla. Y una malla en 3D tiene que ser suficientemente larga que no tienes efectos del borde, que tu onda refleja y regresa. Ese es uno de los problemas principales. Pero lo que quería mostrar, tengo esta función construct mesh que intenta hacer o que a lo mejor hace el mejor intento para construir una malla con tus propiedades debido a tu resistividad, a tu frecuencia, al lugar de tu fuente, tus receptores, etc. Y esto es lo que usa este ejemplo aquí, Construct Mesh, para hacer una malla con nada más 2.100.000 voxeles. Entonces tenemos que interpolar de la malla de casi 100 millones a este de 2 millones. Y ahora vemos que es un poco más crudo, pero todavía para 1 Hz más fino que necesario, de verdad. Entonces, este es el solver, este es EMG 3D, y va a tomar ahora como 2 minutos. Tenemos una tolerancia, como es un solver iterative, nos acercamos a la solución, y la tolerancia que le damos aquí es 1 al poder menos 6. Lo podrías hacer más bajo, entonces el resultado va a ser más preciso, pero va a tomar mucho más tiempo, o lo podrías tener más alto, entonces es más rápido, pero con más errores. El 1 menos 6 de experiencia es un buen valor. Pero por una inversión, por ejemplo, podrías decir, no lo necesito tan preciso en una inversión, lo hace más rápido. Y una vez que tenemos el resultado, y aquí se ve cómo se está bajando el error de la aproximación iterativa. Casi llegamos a las 1 menos 6. Y ya, lo tenemos. O sea, toma 1 minuto 23 segundos por este modelo de 2.100.000 voxeles. Y aquí tenemos el campo eléctrico que se hizo con una fuente aquí de 1 Hz por el cuerpo de este cuerpo de sal. Y aquí podrías extraer cualquier lugar para donde son tus receptores.
es un poco más involucrado, pero creo también con los ejemplos se podría empezar muy rápido a hacer modelos y, como dije antes, no duden a contactarme si hay problemas, si es por correo, en GitHub, en Swang, Slack, sí, por cualquier manera. Y sí, con eso creo. ¿Dónde tengo mis folders? Déjame, para que los pueda ver. Espero que no todos se durmieron, pero aquí estoy. Nosotros nos preparamos un café por cualquier cosa. Perfecto. Mejor de medio litro, una olla de café. Muy bien, Dieter. Pues si te parece, pasamos a las preguntas. Hay algunas preguntas. Invitamos a nuestros participantes, si gustan colocar sus preguntas en la caja de preguntas que tenemos habilitada aquí en la plataforma de Zoom. Y, a ver, empiezo con las preguntas. Jonathan González pregunta, entonces dice, ¿el método electromagnético no se aplica para cuencas de carbonatos de baja porosidad y productoras de gas? La respuesta honesta es no sé. No sé. De carbonatos definitivamente es difícil porque son muy resistivas por sí mismo. Y es un challenge por datos electromagnéticos. Pero siempre depende de cuánta información tienes. Si tú tienes un muy buen, digamos, si es un yacimiento viejo en este lugar y tú quieres monitorear o sacar los últimos metros cúbicos de gas, pero tienes un modelo del yacimiento muy bien, no tienen que ser tan grandes las diferencias y tú puedes hacer a lo mejor con electromagnéticos, pero si tú no tienes mucha información sobre el yacimiento, podría ser difícil, sí. Pero esa es mi opinión, obviamente. Lo que se vendió mal al inicio es que se dije, con electromagnético ves petróleo. Y obviamente con electromagnéticos tú ves resistividad, no petróleo. Y la resistividad puede tener diferentes causas. Sí. Y carbonatos pueden... sí. Dijiste carbonatos, ¿verdad? Sí, carbonatos Sí. de baja porosidad. Sí, puede ser una fuente de resistividad por sí misma. Sí. Un problema. ¿Tú querías comentar algo? No. Ah, bien. Bien, Jonathan también pregunta si el método JIF puede hacer diferencia entre sal alóctona y sal autóctona. Sí. ¿Entiende la pregunta? De ese tienen, desafortunadamente no es abierto y no tengo conocimiento limitado de la herramienta, porque siempre estuvo más con el parte electromagnético de modelado, pero tienen ejemplos muy bonitos que también hicieron experiencias que tener dos cuerpos, o sea, la capa y un cuerpo desconectado, y la inversión lo puede juntar si quiere, si el status le mandan a juntarlos, y lo hace. O empiezan conectados y si inversión no le gusta, lo puede cortar y cortarle en dos distintos cuerpos. Esto sí. Okay. Bien. Juan Colchado pregunta, desde tu perspectiva en diferentes medios geológicos y áreas de exploración, minería, agua, etcétera, para técnicas electromagnéticas, ¿qué opinión tienes sobre los modelos generados por la inversión 3D versus una D?
Difícil. Yo siempre digo que si tú tienes un modelo, una inversión 3D, sin nada más, puedes obtener cualquier cosa. Entonces, en 3D mucho más es más importante que, digamos, el modelado es tus restricciones, digamos, se me fue la palabra en la inversión. ¿Fronteras? ¿Cómo limitas la inversión? ¿Cuáles son tus reglas? ¿Cómo se puede ajustar tu cuerpo? Sí. Y aquí viene toda tu información y toda tu experiencia de geofísico o geólogo. Muchas veces sí. Yo creo muchas veces si el subsuelo no es muy 3D, que es mucho a veces el caso en yacimientos marinos, digamos, puedes obtener muchos resultados interesantes con inversiones de capas porque puedes hacer millones en el tiempo que haces una de 3D. Entonces, a lo mejor te puede dar una vista más amplia de las posibilidades. Si es algo como los cuerpos de sal que vimos, es muy difícil hacerlo con 1D porque no obtienes esta respuesta con un código de capas. Pero a mí personalmente, sí, todavía soy muy del 1D, solamente porque en la electromagnética los parámetros son muchos que influyen en tu respuesta. Y con 1D puedes tener una muy buena control sobre qué estás cambiando o qué influye tu señal. En el 3D muchas veces es muy difícil decir qué causó una diferencia. No sé, Juan, sí. ¿O quién fue? Colchada. Colchada, sí. Sí. Muy bien. Otra pregunta de Marco Antonio Rubio. Comenta: felicidades, Dieter, muy valiosa charla. Supongo que la pregunta es: ¿se va a compartir el video de ejercicio? Sí. Los videos de nuestras charlas se comparten un tiempo después en nuestra página, ¿no? En el canal de YouTube, están disponibles todas las charlas de expertos, incluyendo esta con el demo que nos presentó Dieter. Así que sí. Muy bien, y ahí van a tener toda la información que Dieter nos ha compartido el día de hoy. Gracias, Mario. Y todos los que han preguntado hasta ahora. Muy bien. Vuelve a preguntar, Juan, en la práctica, tu código en G3D se podría usar para técnicas en el dominio del tiempo como TEM. Sí y no. Se puede, pero es un código en el tiempo de frecuencia. Entonces, tú tienes que hacer una transformada al tiempo de tiempo. Y hay ejemplos y se puede hacer, pero es mucho más involucrado que nada más frecuencia. La fuente como tal, si es un TEM, si es un loop, si es lo que sea, no es un problema, pero depende de la resistividad del subsuelo y de los tiempos que tú quieres. Vas a necesitar muchas frecuencias para hacer la transformada al tiempo. Lo vimos normalmente entre 20 y 30 frecuencias. Y ese no es el problema. La verdad es que una vez que sabes cuál frecuencia, ya es más o menos rápido. Pero encontrar las frecuencias correctas puede ser un poco laboroso. Pero otra vez, para eso puedes hacer con el código 1D, porque
Lo interesante es que tu respuesta electromagnética no sabe si se fue generado por 1D o 3D. Entonces, la transferencia de un dominio al otro es independiente de la dimensión cual lo causó. Entonces, puedes usar un modelador 1D para obtener las frecuencias necesarias para ir al tiempo. Y sí, si ustedes lo quieren, con mucho gusto, les ayudaría a empezar con este más. ¿Sí? De acuerdo, gracias, Dieter. Brian Josué Díaz Palacio pregunta, ¿qué tan conveniente es la utilidad del método CSM en la localización de fallamiento regional? Fallamiento regional. Sí. Ayúdame. Fallas geológicas a nivel regional. Interesante, nunca escuchar este. Como siempre con la electromagnética depende si se pueden distinguir las capas por resistividad. Sí. Sí. Si este sí es el caso, sí. Si ese no es el caso, es muy difícil. Sí. Sí. También a lo menos en marino, lo que siempre es más fácil es la delineación horizontal. Entonces, si la falla es muy steep, vertical podría ser una buena ayuda. ¿Sí? En el CSM marino es más difícil encontrar, sobre todo en yacimientos, el fondo, pero la lateral, la resolución lateral es mejor. En fallas este podría ayudar. Sí. Sí, muy bien. Y una última pregunta de Luz Ashali Durán. Dice, ¿qué tan aplicable es en la hidrología para la representación y o análisis de acuíferos? Se hicieron muchas cosas. Yo no soy experto en este, pero le recomiendo ver lo de PyGimli. La página de PyGimli tiene también una página de publicaciones que se han hecho con PyGimli. Y allá hay varios ejemplos de hidrología que usan CSM más, sí, de hecho más DC o ERT resistividad que CSM, pero al final sí, pero yo no soy el experto. Sí. Muy bien, Carlos. Creo que puedo complementarte, Peter. Sin duda, en México, hoy en día los métodos electromagnéticos han tenido una demanda interesante en la exploración del agua subterránea por la capacidad de llegar más profundo, ¿verdad? Hay necesidades de localidades que requieren hacer pozos de 1,000, 2,000 metros de profundidad. Entonces, los métodos electromagnéticos tienen pues esa capacidad, ¿verdad?, de aportar información y utilizan menos espacio en el terreno, ¿verdad? En un área, digamos, de 50 por 50 metros se puede instalar el receptor y bueno, ya la fuente de inyección puede estar a una distancia prudente según las conveniencias del campo lejano, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sí tiene mucha aplicación en este medio. Al final, como dijimos antes, siempre la pregunta es, ¿hay un contraste en el subsuelo o no? Resistividad. Si hay, sí, podemos medirlo, si no, es difícil. Sí, efectivamente, no es que sea que el método encuentra agua, ¿no? Más bien encuentra un contraste de resistividades, ¿verdad? Sí, y ya sí. Con el modelo conceptual, con el geólogo, el hidrólogo, pues se hace
una integración de la información. Sí. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Dieter, en nombre de Geotem queremos agradecerte tu conferencia del día de hoy. Al menos a mí, nos hiciste recordar nuestros tiempos de estudiante de maestría con la programación. Siempre con buenos recuerdos, ¿no? Sí. Viendo atrás, no enfrente. Sí, sí. Entonces, pues muchas gracias y esperemos que no sea la única charla que tendremos de ti. Ojalá más adelante nos puedas seguir platicando acerca de tus investigaciones y tus nuevos hallazgos. Sí, perfecto. Pues a nombre de Geotem, Dieter, de verdad, muy contentos de que nos hayas acompañado, ¿verdad? En esta charla. Muy interesante, digamos, para la comunidad que te interesa pues el software, ¿verdad? De open source, y sobre todo para los estudiantes, como dices, que están interesados en los métodos electromagnéticos, que hay muchos apasionados, ¿verdad? En esta área, pues es una oportunidad de que prueben los códigos que por ahí nos compartiste, ¿verdad? Y bueno, pues ya cuando pases o vengas a México, ojalá tengamos la oportunidad de saludarte. Seguramente. Y sí. pues invitarte también en tu viaje que vengas, que te des el espacio para que nos acompañes en el Colegio de Geofísicos a platicarnos algo, ¿no? Ahora sí que en persona. Otro desayuno, sí. Otro desayuno Lo haremos. Gracias, Dieter. Un gustazo. A ustedes. Buen día a todos. Muy bien. Y antes de despedirnos, entonces queremos invitarlos para nuestras siguientes entregas de Experts. En los siguientes meses tendremos unos paneles muy interesantes, algunos de ellos relacionados con precisamente exploración con drones, el tema de geotermia, que cada vez está mucho más popular en el medio. Septiembre popularmente ya se ha denominado como el mes de los sismos, entonces hablaremos también de sísmica en septiembre. En fin, tenemos muchas sorpresas, entonces estén al pendiente y esperen nuestras invitaciones para que nos puedan acompañar en los siguientes meses de aquí al resto del año. Empiezan o ya empezaron para algunos las vacaciones de verano, para otros será en el siguiente mes, entonces esperamos que se la pasen y tomen un merecido descanso y nos vemos a finales de agosto, cuando casi ya retomamos de nuevo actividades para empezar el ciclo escolar, etcétera, ¿no? Con los chiquillos. Y bueno, agradeciendo también aquí a Luis, el que nos haya acompañado el día de hoy, y a nuestro querido director Carlos Pita. Así es que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la siguiente entrega. Dieter, muchas gracias. Saludos desde México y que el calor siga tranquilo por allá. Por Gracias.